Con Jesús apareciendo cada vez más en Hollywood, este es el hecho más fascinante sobre los cristianos y las películas basadas en la fe, apegadas en las Sagradas Escrituras. A medida que Hollywood produce cada vez más películas cristianas, una nueva investigación indica que la mayoría de los feligreses ven estas películas y, lo más notable, la mayoría de esos creyentes encuentran que el entretenimiento basado en la fe es útil para difundir el Evangelio. Según Lifeway Research, el 68% de los feligreses protestantes han visto una película cristiana en el último año. Si bien esto es notable, la gran mayoría, el 81%, también cree que estas películas son herramientas efectivas de evangelización. Claro, siempre y cuando estén apegadas a las Sagradas Escrituras. El desglose denominacional del acuerdo con la declaración: las películas cristianas son herramientas efectivas de evangelización, ofreciendo más información con un 84% de los seguidores no denominacionales y bautistas que estuvieron de acuerdo. Además, el 75% de los luteranos y el 68% de los presbiterianos reformados dijeron lo mismo. Las personas con creencias evangélicas, el 90%, eran mucho más propensas que las que no tenían tales creencias, o sea, el 71%, a estar de acuerdo en que las películas basadas en la fe son herramientas evangélicas viables. Entonces, ¿con qué frecuencia se utilizan estas películas con fines evangélicos? Lifeway Research descubrió que el 12% de los feligreses han invitado a uno no cristiano a ver una película basada en la fe con ellos durante el año pasado. Pero la métrica más sorprendente es que los cristianos más jóvenes de 18 a 34 años son los más propensos, o sea, el 26%, al igual que los de 35 años a 49 años, el 21%, a haber ofrecido tal invitación. A modo de comparación, solo el 8% de las personas de 50 años a 64 años hicieron lo mismo. Los resultados muestran que existe una sed de mensajes basados en la fe en el entretenimiento. Puede ser fácil para los proveedores de recursos cristianos diseñar recursos que esperan que sean útiles, pero las películas cristianas son algo que los feligreses quieren ver, dijo Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, en una declaración que anunciaba los resultados. No asumen que todas las películas cristianas sean adecuadas para los no cristianos que conocen, pero están de acuerdo en que las películas pueden ser una forma eficaz de compartir el Evangelio. Repetimos, todo y cuando estén apegadas a las Sagradas Escrituras. Una nota final. Mientras que el 68% dijo haber visto una película cristiana durante el año anterior, solo el 48% dijo lo mismo de una película secular. Los investigadores advirtieron que posiblemente había algunos encuestados que no tenían claro el significado de secular o que veían el término como una referencia a películas con temas anticristianos. Por otra parte, cuando todo se apaga, la futura guerra cibernética podría hundir a Estados Unidos en el caos. Si la guerra alguna vez llega al frente interno estadounidense, la mayoría de la gente podría esperar escuchar una sirena de ataque aéreo, pero lo que en realidad pueden escuchar es silencio cuando muchas de las cosas en las que confían cada día dejan de funcionar. La Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional advirtió recientemente a los senadores que Estados Unidos no está preparado para una guerra cibernética devastadora que paralizará la vida en pueblos y ciudades de todo Estados Unidos. En un nuevo informe dice que Estados Unidos no está preparado para una futura guerra devastadora con Rusia o China. La excongresista James Herman, copresidenta de la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional, dijo a los senadores: el público esencialmente no tiene ni idea de los ciberataques masivos que nuestros adversarios podrían lanzar en cualquier momento, no solo los estados nacionales, sino también los actores deshonestos. Los expertos ven que la próxima guerra comenzará con un ataque de teclado a la infraestructura crítica de Estados Unidos
amenazando con cortar internet, electricidad, agua, transporte y sistemas financieros. Significa que casi todo, desde los teléfonos hasta los surtidores de gasolina, los cajeros automáticos y los semáforos, dejarían de funcionar repentinamente. El experto en ciberseguridad, Dr. Samantha Rebish, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo: "Somos muy vulnerables". Mira, Jazz Production ya había informado sobre estos ataques cibernéticos al Internet y que muchas cosas podrían fallar para un futuro. En la descripción del video dejaremos el enlace de esta tremenda exposición. El Dr. Samantha Rebish formó parte de la Comisión del Solarium del Ciberespacio del Congreso y fue asesor adjunto de Seguridad Nacional en la Casa Blanca de Bush. Le preocupaba especialmente la falta de protección en las numerosas estaciones municipales de agua de Estados Unidos. Un punto débil de nuestro país es nuestro sistema de agua, y esas empresas de agua no suelen tener la mejor seguridad cibernética. Tienen tecnología antigua, dijo Rebish. Después de un ataque cibernético en su planta de agua local, es posible que el grifo de agua no funcione o que el agua se vuelva peligrosa para beber. En 2021, un pirata informático intentó envenenar el suministro de agua de Oldsmar, Florida, aumentando los niveles de hidróxido de sodio. La ciudad ahora dice que fue un error del operador, pero en el último año, actores extranjeros de Irán y Rusia han sido involucrados con ataques a instalaciones de agua en Pensilvania, Indiana y Texas. Sean Waldman, director ejecutivo de SecuriCyber, con sede en Ohio y miembro del Grupo de Trabajo de Infraestructura Crítica de CyberOhio, dice: "El 100% de los sistemas de agua en los que he estado involucrado han sido extremadamente vulnerables a ataques externos específicamente". Waldman advierte que los adversarios están constantemente probando la ciberdefensa de Estados Unidos en busca de vulnerabilidades en preparación para la guerra. "Hoy estamos en una guerra fría cibernética", dijo Waldman. "Tenemos vulnerabilidades en nuestros sistemas de radar y nuestro control de tráfico aéreo. Tenemos vulnerabilidades en nuestros sistemas 911. En la operación Wild Typhoon de China, los piratas informáticos pudieron posicionar previamente robots dentro de los Estados Unidos, sistemas para un posible ataque futuro. Permanecieron sin ser detectados durante años, espiando a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha advertido sobre crecientes ataques cibernéticos destructivos contra el agua potable por parte de China, Rusia e Irán. Uno de los responsables de asegurar el suministro de energía de Estados Unidos en la próxima guerra cibernética es Andy Boschman, estratega senior de redes en el Laboratorio Nacional de Idaho. Mientras su equipo trabajaba para hacer que la red sea segura, Boschman admitió que hay 1 millón de vulnerabilidades y que una guerra cibernética podría ser mala. Sí, si esto sucediera en Estados Unidos y perdiéramos servicios de infraestructura críticos que damos por sentado y que esperamos, habrá mucho llanto y crujir de dientes mientras intentamos adaptarnos a esa nueva normalidad. En una guerra cibernética, los piratas informáticos no se contentarán con simplemente apagar las cosas. También intentarán forzar el mal funcionamiento de sitios potencialmente peligrosos como represas y plantas nucleares. En 2013, unos piratas informáticos iraníes obtuvieron acceso al sistema de control de una pequeña presa en Rywood, Nueva York, antes de ser descubiertos. Todos los expertos con los que hablamos creen que se avecina una guerra cibernética y todos se están preparando personalmente, algunos con reservas de alimento, agua y combustible. Rebish aconsejó: "Creo que cada hogar puede estar mejor preparado para pasar 30 días sin conexión a la red. Piense en su agua, piense en su reserva de alimento, piense en sus plantas de comunicaciones de emergencia, piense en si tiene personas en su casa que necesitan medicamentos que están refrigerados.
Aunque los expertos estadounidenses saben que la próxima guerra comenzará en el ciberespacio y están luchando por reforzar las defensas estadounidenses, también saben que esta era, tan conectada a Internet, es probablemente que haya demasiadas vulnerabilidades que defender. Just Productions. Brillando en la red.